espacialmente. Muy bien. Ok, Ángel, entonces si quieres empezamos, ¿no? ¿Vale? Sí, sí. Vale. Bueno, pues en nombre del Comité de Universidad, Formación y Empresa del Instituto de la Ingeniería de España, damos las gracias a todos por participar en esta jornada que va sobre excelencia en las prácticas. Las gracias también a los excelentes ponentes, Carmen Palomino de la Fundación Universidad y Empresa, Rafael Gallego de INECO, Rodrigo Pérez de Siemens y miembro del CUFE, y por supuesto a Ángel Sansegundo, que es el organizador de esta jornada y moderador de la misma. Desde el Instituto de la Ingeniería de España promovemos que el desarrollo de la ingeniería al servicio de la sociedad. Y desde nuestro comité, el Comité de Universidad, Formación y Empresa, promovemos actividades que permitan que España siga teniendo los mejores ingenieros con los mejores puestos de trabajo. Y por eso consideramos muy importante que los másteres habilitantes en ingeniería tengan unas adecuadas prácticas en empresas para de esta forma conseguir entrar de una forma potente en el flujo de empleo. Esto era lo que quería comentar y volver a dar las gracias a todos los participantes y sin más paso la palabra a Ángel Sansegundo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristóbal. El programa es bastante denso, pero también tratamos de que no ceder en la hora y 10 minutos que teníamos prevista. Esta sesión lo que trata es fundamentalmente de recoger factores de éxito que acompañan a las prácticas en empresa de los alumnos y alumnas de ingeniería en los másteres habilitantes. Por tanto, a lo largo de la jornada, pues vamos a tratar de presentar y de compartir qué factores han sido más atractivos, más útiles en el proceso de realización de las prácticas. Nos apoyamos en las 3 ediciones del concurso de excelencia en las prácticas, concurso que se hace gracias al patrocinio de INECO y a la cooperación inestimable también de la red de fundaciones Universidad Empresa. Entonces vamos a tratar de compartir con todos vosotros, los que estáis aquí presentes y los que nos están viendo a través de la videoconferencia, este tipo de factores que consideramos de éxito y vamos también a, lógicamente, repasar los principales hitos del concurso, de la 4ª edición del concurso. Entonces, me gustaría, tenemos aquí un pequeño resumen, que vamos a ver si soy capaz de ponerlo. Está aquí, ¿no? Un resumen de lo que es el concurso. Tienes que compartir la pantalla, es lo que te decía. Pero yo creo que ya está compartida. No está compartida. No, pero... Dale al pincha o pincha la imagen, al vídeo, pincha el vídeo. No se ve, ¿eh? Sí, sí. No se ve. Un momentito, que voy a ver si rescato el compartir. ¿A la Z? Sí. Yo creo que ya estaba, ¿eh? Sí, está ahí. A la flecha, Aquí está. Yo creo que es mejor compartir pantalla. Sí, compartir pantalla. Aquí. Es que eso, cuando quieres compartir el PowerPoint, tendrás que volver a hacer esto. Probablemente. Así que quizás es mejor... Pero bueno, ya que hemos empezado, ¿no? Venga. Del trabajo que había realizado ese año en las prácticas. Espera, voy a volver al principio. Esta es la ganadora de la última edición. Pues una dificultad para mí fue el hecho de conseguir condensar toda la información del trabajo que había realizado ese año en las prácticas en un vídeo corto, siendo capaz de transmitir toda la información técnica sin profundizar mucho en ella, pero que a la vez fuese entendible por toda la audiencia.
aprovecharía es para animar también a los alumnos de escuelas de ingeniería a formarse en otros aspectos, como bueno, los idiomas. No hay duda de la importancia que tienen los idiomas hoy en día, de las experiencias en el extranjero. Hoy en día los grupos de trabajo de ingeniería son internacionales, entonces aprender a relacionarse con gente de otros países, de otras culturas, es muy importante. Aprender de soft skills, hay muchísimos cursos online, becas para cursos presenciales o incluso las prácticas en la empresa, que tener la posibilidad de tener ese conocimiento práctico de cómo se trabaja en el día a día es muy relevante. Que ha supuesto un enorme salto cualitativo en mi currículum y en mi perfil profesional, desde reconocimiento y visibilidad en la universidad y diversas entidades, como la consecución de un contrato indefinido en la propia empresa. Habéis visto 3 intervenciones que tienen que ver con distintas ediciones del concurso. La ingeniera aeronáutica. Cielos. Disculpad. Bueno, entonces decía que teníamos ahí 3 ediciones, una ingeniera aeronáutica, y 2 ingenieros industriales que presentan sus experiencias y comparten esos factores de éxito. Bueno, pues siguiendo con la agenda, teníamos ahora un punto que nos parece francamente muy importante, titulado La conquista de las habilidades. Lo va a afrontar Carmen Palomino, que es directora de la Fundación Universidad de Empresa, que es, si no me equivoco, la fundación más importante dentro de la red de fundaciones de universidades de empresa. La decana, desde luego. La decana y la más importante en número de alumnos que gestionáis. Tiene más de 20 años de experiencia en el área de creación y dirección de programas de posgrado, especialista en coordinación y diseño de programación, de programas de atracción de talento, y nos va a hablar fundamentalmente de eso, de talento, y de verdad creo que va a ser muy interesante. A ver si tienes más suerte que yo. Un segundito. No, es que yo creo que ya está, ¿eh? Eso, hace PowerPoint. Sí. F5. Ya. Pues nada, oye, muchísimas gracias. Lo primero quiero agradecer al Instituto de Ingeniería y por esta invitación, a INECO por su aportación para que al final un programa de estas características pueda ponerse en marcha, y también a todos los que habéis decidido participar, que me parece realmente interesante. Y yo hoy venía a hablar del desarrollo de las habilidades, y venía a hablar un poco más de estas habilidades que al final demandan las empresas, porque todos vosotros que en estos momentos estáis pues estudiando la carrera o estáis finalizando también el máster habilitante, lo que estáis buscando al final también cuáles son esas oportunidades. Y quería hablar de estas habilidades, pero antes quería hacer una reflexión. Quería traeros un poco también enseñándoos el estudio, que imagino que ya conoceréis todos, que es el estudio realizado por el Foro Económico Mundial, que habla también de Future Job Reports, porque creo que es muy interesante que vosotros también penséis en cuál es esta realidad. A ver, Con este. ¿Con este puedo dar el play? Sí. Hola. Muy buenas tardes. La conferencia sobre formación en la empresa. Pues quería que vierais un poco cómo han ido evolucionando todo lo que son las soft skills, un poco para que tengáis la idea de cómo desde 2015, que tenían un top de habilidades que podía ser la comunicación oral y escrita, cómo a lo largo de los años también ha ido cambiando, cómo en el 2023 ha ido cambiando, o cómo las empresas lo que creen al final que en el 2025 esas habilidades, las soft skills, van a cambiar. Y esto me parece muy importante porque al final, cuando penséis vosotros en cuáles son esas habilidades que vais a necesitar a partir del 2025, pues lo más seguro es que no tengan nada que ver, o habrá algunas que sí que tengan que ver con el lo que pedían en el 2015.
Por eso es muy importante cuando yo hablaba de desarrollar las habilidades, que tiene mucho que ver también no tanto en simplemente cómo desarrollarlas, sino cómo ser capaces de continuar desarrollándolas o conquistarlas. ¿Por qué? Porque bueno, todos sabemos que al final, al cabo del 2025, pues no sabemos cuáles van a ser lo que van a necesitar, pero os podéis imaginar qué es lo que ocurrirá dentro de 5 años más. En este mismo estudio, al final lo que dicen es que la mayor parte de los empresarios piensan, el 44%, piensan que estas competencias en los próximos 5 años van a estar alteradas. Entonces, es importante pensar ahora en cómo desarrollarlas, pero yo creo que es mucho más importante en pensar cómo poder continuar o cómo poder pensar trabajar. Porque al final seamos conscientes de que las organizaciones lo que buscan son personas que tengan pues, estas actitudes, que tengan capacidad de cambiar siempre, que tengan también determinación, que tengan una serie de habilidades también y sobre todo que sepan cómo son ellos, que sepan cuáles son sus habilidades y cómo pueden continuar desarrollándolas. Y quieren competencias, estas competencias que son transversales. Y yo realmente no sé qué es lo que pensáis vosotros, yo siempre pienso mucho en vosotros, en todos los que sois los ingenieros, en todos los que lleváis tantos años trabajando en todo lo que son, bueno, todas las habilidades técnicas. Porque es cierto que son muy importantes, pero me gustaría, os voy a traer todavía más datos y más datos que tienen que ver con vuestra realidad y con vuestra realidad de hoy en día. ¿Por qué digo vuestra realidad de hoy en día? Porque mirad, desde el año 2019, en la Fundación Universidad Empresa se propuso hacer un trabajo de investigación que tenía que ver en de verdad saber cuáles son las competencias con las que venís vosotros los jóvenes cuando llegáis a la empresa. Y desde ese año 2019 lo que empezamos es a medir las competencias que veníais, con las que veníais desde la universidad. Este es un trabajo que venimos desarrollando con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento de la Universidad Autónoma y lo que hemos hecho es analizar a todos los estudiantes que empezaban unas prácticas, estas 8 competencias, y luego aparte vemos 20 dimensiones diferentes y hacerlo, lo hemos hecho ya con más de 5.700 estudiantes y además hacemos un pre y un post. Es decir, analizamos esas competencias cuando entráis a hacer las prácticas y las analizamos cuando seguís. Todo esto lo hemos hecho con la idea de saber también dónde debíamos trabajar con vosotros, porque nos parecía muy interesante y hacerlo además a través de los datos. Yo creo que esto vosotros como ingenieros lo valoráis todavía más que quizá el resto. Y mira, han salido yo creo que cuestiones yo creo que muy interesantes. Si veis, miramos al final 4 dimensiones diferentes de lo que son destrezas, preferencias, experiencia y formación. Y aunque os parezca increíble, si vosotros lo pensáis, lleváis desde los 3 años formándoos. ¿Vale? Pues si veis, el eje de formación es el que no tenéis desarrollado ninguna de estas competencias. ¿Por qué? Porque si lo pensáis profundamente, es decir, la realidad es que os habéis estado formando en todo lo que son habilidades técnicas, pero no habéis recibido formación en ninguno de los que son las soft skills. Y es increíble, pero sale, y sale directamente. Y luego también me gusta mucho destacar para que veáis que hay otros ejes, como es el de preferencias o el de experiencia, que sí que tenéis bastante más desarrollado. Sois una generación que también, es decir, como veréis, el que tenéis más desarrollado o por el que tenéis mayor preferencia es cooperación y respeto. Y luego también existen diferencias incluso porque lo tenemos hecho por titulaciones, o por lo menos. Y los ingenieros, bueno, pues tenéis una serie de destrezas superiores al resto. Y luego si veis como competencias, la que tenéis más baja, todos en general, es la comunicación y la relación. Bueno, esto a nosotros sí que nos sirve para poder definir cuáles son al final los programas formativos con los que deberíamos trabajar y cuáles son los puntos más importantes para todos vosotros. Hay una diferencia de género, aunque parezca increíble, existe diferencia de género y, por ejemplo, las competencias que tienen más desarrolladas los hombres es el liderazgo y las mujeres es la cooperación. Es decir, que al final, bueno, creemos que tenemos una muy buena base de datos, es al final un estudio con el que estamos trabajando y que anualmente vamos viendo para ver si realmente evoluciona y cuáles son esas habilidades, si se van mejorando o no con la juventud, conforme vais. Y aquí, como os decía, pues bueno, sabemos ciertamente que las competencias mejores con las que llegáis a la empresa es con cooperación, aprendizaje y adaptación, y la que peor, como os decía, comunicación y relación.
Y luego las que más desarrolláis cuando estáis en la empresa realizando vuestras prácticas son aprendizaje e innovación y logro y emprendimiento. Y la que menos, liderazgo. Tiene sentido. El liderazgo tiene sentido porque al final es vuestra primera aproximación al mundo laboral. Con lo cual, pues bueno, el liderazgo realmente lo tiene el tutor. Es muy difícil que podáis liderar cuando en el fondo es donde estáis realmente aprendiendo. Pero bueno, yo creo que es muy interesante pues pensar que dentro de las prácticas trabajáis muchísimo el aprendizaje y la innovación y trabajáis mucho también el logro y el emprendimiento. Ahora, aparte de esto, es decir, hay otras cosas que sabemos y que nos gusta mucho y que tienen que ver con qué es lo que buscan las empresas. ¿Qué es lo que buscan las empresas cuando acuden a fundaciones como la mía o cuando piensan en alguien que quieren que se incorpore a la empresa para hacer las prácticas? Y esto también para los que todavía no habéis empezado este momento de prácticas, creo que debéis tener muy en cuenta qué es lo que están buscando. Y a nosotros nos gusta muchísimo porque, mirad, las empresas cuando vienen, lo que nos piden es, como nosotros decimos, el mejor de la clase. Por favor, quiero el que tenga el mejor expediente, quiero el que tenga más idiomas, que además haya tenido estancias en el extranjero y, por favor, lo quiero con todos los conocimientos técnicos que pueda ser, cuantos más mejor. Pero luego, aunque os parezca increíble, lo que ocurre al final es que lo que valoran después es la actitud. ¿Qué es lo que más valoran? Porque esto es lo que dicen los tutores. Pues mira, valoran que tengan capacidad de aprendizaje, que tengan adaptación al equipo, que tengan pensar distinto, que tengan frescura y sobre todo que tengan muchas ganas. Y esto lo que decía es decir, que tengan actitud, que tengáis mucha actitud. Y esto, pues bueno, al final, si pensáis en que dentro, como decía antes, si dentro de 5 años todo lo que son estas competencias o estas habilidades van a variar, pues lo que queremos también es que vosotros penséis que también deberían variar lo que vais a hacer. Y yo, para que penséis un poco qué es lo que buscan las empresas, os he traído aquí también un pequeño vídeo que yo creo que es realmente lo que podéis mirar. Bien conocido. Yeah, and I'm great with people. When I was first out of high school, I got married and had a kid too young. I'm extremely fast learner. You got a really nice office. Look. You want my number? I do. How about this for number 6? That's how old my daughter is. 8 is the age of my son. 2 is how many times I've been divorced. 16 is the number of dollars I have in my bank account. I'm so glad. Bueno, pues simplemente lo traigo para que penséis que sí, que por supuesto las habilidades técnicas sin ellas no vamos a llegar a ningún sitio, pero no son suficientes. Y estas habilidades, ¿por qué la ponencia hablaba de que es importante conquistarlas? Porque yo creo que este es el gran cambio de actitud. Y las habilidades, pues bueno, es verdad, podemos hacer muchos cursos, se pueden desarrollar, pero yo creo que sobre todo lo importante es conquistarlas, este cambio de actitud. Porque al final, si hablamos de desarrollo, nos acercamos a ellas, pero si hablamos de conquista, yo creo que estamos en otro territorio. Porque al final, conquistar significa cambiar la perspectiva. Es decir, al final lo que significa decir, quien conquista es aquella persona que decide explorarlo y decide estar mucho más allá, porque yo no sé cuántas veces os han dicho que tenéis que ser los líderes, tenéis que ser esos líderes y sobre todo nos dicen qué tipo de líderes tenemos que ser. Oye, a veces pienso, digo, pero ¿cómo alguien me puede decir qué tipo de líder tengo que ser yo? O sea, la realidad yo creo que no se tiene muy en cuenta primero. Voy a ser el mejor líder que pueda ser. O sea, no puedo ser tal líder, o sea, seré el mejor líder que pueda ser. Y la segunda opción es para ser el mejor líder que quiero ser, tengo que querer serlo. Por mucho que alguien esté diciéndome y haga un montón de cursos y todo el mundo me esté diciendo, pues es que a lo mejor yo no quiero ser ese líder. Entonces, bueno, yo creo que este es el punto donde yo creo que lo más importante es ver cómo se conquistan. ¿Y se conquistan cómo? Pues mira, se conquistan cambiando el estado mental, que yo creo que esto es muy importante. Y es el estado mental de los conquistadores, donde se busca la fortaleza, donde se busca esta necesidad de explorar,
de ir más allá, de querer conocerse, de estar dispuesto a construir las propias herramientas. Y para eso hace falta empezar la expedición, hace falta querer hacerlo. ¿Esto qué es? Motivación, lo primero. Lo segundo, buscar el camino. Y ese camino pasa, pues bueno, por plantearnos unos objetivos, de unos planes, de unos retos. Pasa después por querer conquistarla y para eso, bueno, pues necesitamos esas herramientas que yo os decía, que pueden ser herramientas de coaching, que pueden ser herramientas que las puedas diseñar. Y bueno, todas estas cuestiones, pero como siempre al principio, pasan por lo que es la propia motivación. Y a partir de aquí es cuando vosotros, es decir, me gustaría que pensarais, cuando pensáis en las habilidades, en estos 4 grandes insights. Lo primero es la salud mental. Y, vosotros como ingenieros, yo creo que desde que habéis empezado, todo el mundo os pone objetivos, vuestros objetivos, los objetivos que os ponen otros, lo que os imponen. Entonces, bueno, por favor, lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestra propia salud mental. Esto es lo primero para poder seguir conquistando. Lo siguiente, el pensamiento crítico. Sí, está muy bien, todas las herramientas, la tecnología es utilísima, pero por favor, acabemos con el solucionismo. La tecnología no vale para solucionar todo, necesitamos esta parte de pensamiento crítico. La parte del consumo consciente, todo el tema de los simulacros, bueno, yo creo que también a partir de ahora ya todos somos conscientes de que todo lo que son redes sociales también, bueno, pues nos está distorsionando la realidad y hay que tenerlo en un punto ahí caliente, mirándolo, pero bueno, siendo muy consciente, de ahí también el pensamiento crítico y teniendo en cuenta, pues bueno, que todo está conectado, pero bueno, que podemos ir y que todos estamos muy cerca de todos, pero que la realidad también es que todos estamos muy lejos de todos. Y cuando pensaba en hablaros de habilidades y de las habilidades que podéis al final trabajar y de cómo las podéis conquistar, lo que he pensado es que os voy a hablar de las habilidades que además desarrolláis cuando estáis en las prácticas. Y lo voy a hacer no hablando yo de esas habilidades, sino que van a ser compañeros vuestros cómo ellos han ido contando las propias habilidades. Y lo primero que nos dicen es que cuando han estado en unas prácticas, quizá lo más importante, una de las cuestiones más importantes es, bueno, como decía Borges, os ha tocado vivir al igual que a todos los hombres, pues los malos tiempos en los que vivieron. Bueno, pues esa es una realidad y ahí estamos todos. Pero para luchar contra esto, todo lo primero que dicen es que lo más importante es aprender, seguir aprendiendo. Y aprender mientras se viven los retos. Mirad, como dice, decir, ¿qué es lo que más le motiva? Le motiva a aprender, un aprendizaje continuo, formación continua y la imposición de los propios retos con un perfil como el suyo. Que cada día se crean nuevas herramientas y nuevas formas de trabajo. Esto lo que le significaba a uno de vuestros compañeros que era capaz así de optimizar el propio tiempo de trabajo. Hay otros compañeros que decían dentro de las mismas habilidades que han ido desarrollando o conquistando mientras estaban en las prácticas era la confianza. Fijaos qué importante esto. Confianza para crecer sin miedo a equivocarme. Yo creo que en este caso, para todos vosotros que provenís de una ingeniería, el aprender a equivocarnos sin tener miedo, esto es fascinante. Bueno, pues durante las prácticas con un buen tutor, esto es lo que vais a aprender. Que bueno, que nos podemos equivocar, pero yo creo que lo más importante es que de esos errores al final, bueno, lo importante es cómo solucionarlos lo mejor posible y no tener miedo a estar con tu tutor y pensar que te has equivocado con respecto a lo que has dicho. Otro tema que a mí me encanta, que decían, la multitarea. La multitarea al final, bueno, con un enfoque siempre diferente. ¿Pero por qué? Porque ellos decían que, bueno, cuando llegas a tu primer día de práctica o a tu primera experiencia, el pensar que estás haciendo tareas diferentes lo que también te ayuda es a poder ver las cosas de forma muy diferente y que no siempre tienes que estar haciendo lo mismo. Y al final, pues bueno, en este tipo de empresas innovadoras que lo que buscan es la creatividad y sobre todo lo que buscan, bueno, pues son este tipo de cosas que sea pensar out of the box y que les va a dar lo mismo. Pues que al final no se van a juzgar las opiniones. Bueno, pues estas son de las otras habilidades que yo creo muy importantes para seguir trabajando. El compartir un mundo mejor cada día. Bueno, pues estas son las cosas que también vuestros compañeros dicen que han ido aprendiendo.
¿Y esto por qué? Porque al final es un trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una de las soft skills más importantes que a lo largo de los años siempre se han mantenido. Y al final pensar que, bueno, pues pueden hacer proyectos propios, pero que también van a beneficiar a la empresa o al propio equipo, que yo creo que esto es importantísimo. Todo lo que tiene que ver con el cambio, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, nosotros hemos ido viendo cómo esto ha ido evolucionando al cabo de los años también, cómo vuestra generación es algo que cada vez sale mucho más y que, bueno, esa es vuestra parte de habilidades que queréis también llevar al mundo donde vais a trabajar. El equilibrio y la conexión personal, que como veis es el primer insight que yo os decía también, la salud mental que pasa por esto. Pues bueno, es importantísimo pensar que tenéis que tener la balanza entre la vida laboral y la vida personal, que buscáis también toda la parte de habilidades de estar en una empresa donde se escuche también a los trabajadores, donde se escuche a los becarios y donde al final queréis que se promueva esta relación interdepartamental. Bueno, pues esto es una oportunidad increíble en ese momento cuando es la primera vez que os vais a incorporar al mundo laboral. Y luego todos pensáis lo mismo, es decir, que esto es algo que buscáis ya en las empresas y son habilidades que vosotros también lleváis y que queréis transmitir, que son toda la parte que son los nuevos modelos actitudinales que buscáis en la empresa, toda la parte del teletrabajo, flexibilidad, que la empresa sea dinámica, que sea inclusiva, multicultural. Bueno, pues estas son habilidades que yo aquí lo que os digo, vosotros lo más seguro es que tengáis, son habilidades que ya llevéis vosotros. Bueno, pues recordad, son habilidades que debéis compartir con las empresas donde vayáis, porque pensad que cuando lleguéis a una empresa no solo vosotros vais a adquirir, desarrollar o conquistar esas habilidades, sino que vosotros podéis ayudar también a que esas habilidades se conquisten dentro de la empresa, porque ese es el papel importantísimo que tenéis también vosotros como generación. Y luego, como no, una visión global y la practicidad. ¿Vale? Es decir, no hay cosa que más odiéis, como dicen ahí, que no te cuenten una teoría que luego no se aplica. ¿Vale? Esto de que voy a llegar, me van a decir que esto se hace así y luego no es así. Entonces, lo que sí que se busca es, bueno, pues que os rodeéis de personas que tengan este conocimiento global, que os den oportunidades y que tengáis opciones para cambiar la propia trayectoria profesional. Y yo creo que esto al final, bueno, esta visión global que podéis tener es una parte de la motivación que sí que vais a trabajar también con todos vosotros. Así que si pensáramos y si me tuvierais que decir ahora, bueno, ¿y cuáles son las mejores herramientas, ¿vale? Para al final conquistar, entrenar o conocer las habilidades? ¿Cuáles son las que yo os diría? ¿Cuál es el resumen que yo os haría que deberíais estar trabajando o pensar en ellas? Pues yo siempre me quedo con 3. Yo me quedo con la escucha empática, para poder conectar, pero para poder conectar y escuchar lo que te cuentan y lo que no, ¿vale? Esto es muy importante. Para observar el lenguaje verbal y el no verbal. Esto todavía es mucho más importante cuando se entra a un equipo. Practicar el silencio. En España lo de practicar el silencio se nos da fatal. El silencio nos parece una cosa horrible. Cuando estamos en un grupo siempre alguien tiene que decir algo. Bueno, pues practicar el silencio es importantísimo. Escuchar con curiosidad, pero con curiosidad auténtica, porque aquí es realmente donde yo creo que se hace esta escucha empática. Desde luego hay que utilizar los canales digitales, pero por favor, sin distracciones, no con 800 a la vez. Así no se puede escuchar, es imposible. Así que los canales bien, pero por favor sin tantos a la vez. Como os digo, escuchar estando dispuesto a que cambie algo en ti, no en el interlocutor. Esta es la parte de las habilidades, yo creo que más importantes. Luego hay una segunda que a mí me parece fundamental. Hacer preguntas poderosas. Preguntas poderosas para conocer el por qué versus el para qué. ¿Vale? El qué, preguntas poderosas para retar, es decir, para poder retar a tu interlocutor. Hacerlo de forma abierta, es decir, preguntar también qué es lo que necesitas. De nuevo, con curiosidad auténtica. Preguntas que hagan el doble clic. Y sobre todo, sin juicio. Esto de las preguntas sin presunción de inteligencia me parece fundamental. Y preguntas para escuchar. Si pregunto algo,
es para escuchar la respuesta, no para darla ya por hecho. Al final, la calidad de tus pensamientos dependerá de la calidad de las preguntas que hagas y te hagas a ti mismo. Y por último, practicar la inteligencia emocional. Esto fundamental. Hay que trabajar el autoconocimiento. O sea, yo creo que antes de poder pensar en los demás hay que trabajar en uno mismo, porque es importante identificar las emociones que no los sentimientos, las emociones, las tuyas, para poder también identificar la de los demás. Evitar los pensamientos rígidos, el tenías que, el deberías, que aquí también los españoles somos muy dados, y por favor, pidiendo, cuando hablamos de inteligencia emocional, hay que pedir lo que uno necesita, ¿vale? La asertividad entra dentro de la parte que hay que aprender a tenerla. Por favor, evitemos el nunca o el siempre, que es como ya cuando dices estas dos palabras, es como ya has puesto una barrera al resto. Y yo creo que la parte de celebrar el intento, ¿vale? Cuando vas a dar el feedback, por favor, dar una pistilla a tu interlocutor de qué es lo que esperas cuando le das ese feedback y el para qué. Y por último, yo creo que hay que valorar a todo el mundo y valorar a todos. Y aquí os traigo una reflexión final que a mí me gusta mucho, sobre todo porque cuando hablo esto, ¿de quién estamos hablando? ¿Vale? Pues yo siempre me encanta porque ahora todos hablamos de generaciones y de jóvenes. Y esto no va tanto para vosotros, va también mucho más para el resto, para todos los tutores, vuestros compañeros. Cuando hablamos de vosotros, yo siempre les digo, oye, que no estamos hablando de animales mitológicos, cuando hablan de la nueva generación Z, ni de seres de otro planeta, que no es así, tampoco de bichos raros que sois muy diferentes. Estamos hablando, cuando os pregunten cómo sois vosotros, decirles, estamos hablando de gente como tú, pero de hace unos años. Yo siempre me pongo qué pensarían cuando yo entré en mis primeras prácticas, qué pensaba mi tutor de mí. Pues lo mismo que piensan ahora de vosotros, que yo era de una generación diferente, de un bicho raro. Entonces no, somos iguales, pero simplemente con una generación diferente. Y estos son un poco lo que son los insights que me gustaría de que pensarais en que debéis conquistar vuestras propias habilidades y lo debéis hacer desde este autoconocimiento y con estas grandes habilidades. Y bueno, no puedo evitar no hacer aquí un anuncio publicitario, ¿sabes? De la realidad que estamos viviendo a día de hoy y de todo lo que significa este momento de estas prácticas, porque estamos con un modelo de prácticas de excelencia que con todo lo que significa el estatuto del becario que quieren sacar podrían estar en peligro. Entonces, bueno, llevamos muchos meses trabajando desde la red de fundaciones, desde las universidades, y creo que si se trabajaran estas habilidades que he hablado como una escucha activa, o por lo menos una escucha a todo lo que son las partes implicadas, como son las universidades, ministerios de educación o universidad, pues no nos encontraríamos con una legislación que realmente podría ser preocupante. Así que lo dejo ahí, ¿vale? Para que entre todos, bueno, seamos capaces de poder volver a llevar a la mesa de diálogo al Ministerio de Trabajo y que escuchar al final al Ministerio de Universidades y de Educación, que son los que realmente saben sobre este tema. Y solo deciros que os deseo muchísima suerte, que ya para mí sois unos ganadores, que el haber decidido participar en un programa como este de prácticas de excelencia y donde vais a apostar por presentar vuestro TFM ya es todo un logro y yo creo que ya tenéis gran parte de esta conquista. Así que muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen. La verdad es que es la conquista de las habilidades lo que nos has dicho y es de aplicable utilidad no solo para los que están haciendo prácticas, sino para los que estamos malviviendo en el trabajo también. O sea que francamente muy interesante, muy útil y muy pertinente, ¿no? Por cierto, el Instituto también nos está apoyando en esta defensa ante las instituciones de lo que debe ser el contenido del Estatuto del Becario, ¿no? Muy bien, pues luego, evidentemente, podemos tener un pequeño diálogo y os agradecería también que pensarais cosas
que plantear y aprovechar que tenemos aquí a Carmen, que es una persona que tiene una enorme experiencia en la gestión de prácticas. Siguiendo con el programa, nos gustaría también conocer el punto de vista de una ingeniería, en este caso una de las ingenierías más importantes de nuestro país, que es INECO, que además es una ingeniería pública comprometida con una serie de valores sociales y a la que siempre estaremos agradecidos por su colaboración en el patrocinio de este concurso, pues que por cierto ofrecimos a otras ingenierías que nos ayudaran y solamente INECO cogió el testigo de apoyarnos desde el primer momento, cosa que desde luego agradecemos y son de esas cosas que quizá con estas opiniones a veces excesivamente banales con las que calificamos a determinados organismos eficaces, ineficaces, públicos, privados, no sé qué, no nos damos cuenta de que el sector público también tiene un peso y una labor que realizar, ¿no? Entonces tenemos aquí a Rafael Gallego, que él es su director de INECO y que viene a hablarnos de las competencias que más valoráis en las ingenierías, en la cantidad de ingenieros que tenéis haciendo prácticas en vuestra... Son muchísimos, los casos son muchísimos. Pues cuando quieras, Rafael. Como bien dices, INECO es una empresa que valora mucho, tiene muy presentes pues, acciones sociales, el poder colaborar con que haga falta. Y en el caso de las becas y de los becarios, pues lo tenemos muy presente. Al principio, en la introducción, ha comentado que esto sobre todo sirve a vosotros. Pues yo quiero añadir que a la empresa también le sirve mucho. O sea, para nosotros, aunque penséis que no, nos aportáis unos valores, nos aportáis un conocimiento que nos enriquece. Sois de otra generación, no sé cuál es ahora, bueno, no lo sé, pero bueno, sois de otra generación que tenéis otros puntos de vista, porque la sociedad va cambiando, porque los ingenieros al final estamos al servicio de la sociedad, y todo esto nos aporta también, aparte de todo lo que a vosotros os tiene estupendamente, os enriquece vuestra formación, vais a aprender y vais a conocer el mundo empresarial, el mundo del trabajo, una vez que habéis terminado o estáis terminando con la universidad, pero a nosotros también nos ayuda. Luego es una cantera. Una empresa como INECO, vuestra laboratorio de ingeniería, estamos constantemente, bueno, ahora estamos en un momento dulce, estamos creciendo, hay mucha rotación también de personal, entonces necesitamos incorporar gente. ¿Qué mejor forma que desde abajo? Desde abajo, con becarios, con gente recién titulada y que tenga trayectoria para ir creciendo. El porcentaje de becarios que se quedan en INECO es muy alto, ronda el 80%. O sea que es una empresa en la que todo esto que digo es cierto. Luego preguntabas en cuanto a las habilidades desde el punto de vista de la empresa. Coincido contigo, Carmen, en la presentación que has hecho, que por cierto me ha encantado. Sobre todo en la actitud. Lo que nos vamos a fijar es en la actitud, porque conocimientos pues, están muy bien, son imprescindibles, pero lo que nos vamos a fijar es la actitud. No os vamos a exigir que os pongáis a desarrollar los conocimientos a un alto nivel, pongáis a hacer unos cálculos, que no. Pero sí esa actitud de aprendizaje, de adaptación. Una de las habilidades que estaba poniendo ahí pues, es la adaptación a un nuevo entorno, a una nueva situación. El trabajo en equipo es fundamental, al final son habilidades sociales, de cómo nos comunicamos con los demás, cómo compartimos conocimiento, porque nadie trabaja solo. Entonces, esa es otra habilidad que nos podemos fijar. Como somos ingenieros también, lo de la planificación, el ser ordenado, el tener esas capacidades, pues también nos fijamos. La innovación, fundamental, es lo que más nos podéis aportar. Esa visión totalmente abierta, sois un libro en blanco, no estáis contaminados por nada, o sea, nos podéis aportar muchísimo. Otras habilidades que nos pueden venir bien, o mejor dicho, que no nos fijamos tanto, que también has mencionado ahí, la del liderazgo. El liderazgo ya se desarrollará, no es algo que tengáis que mostrar ahora en el principio de vuestras carreras. Esto es algo que se va consolidando con el paso del tiempo.
Igual que la orientación al cumplimiento de plazos, orientación a la calidad, todo esto está muy bien. Al final todas las habilidades son necesarias, son imprescindibles, pero estas se irán desarrollando. Pero en resumen es sobre todo la actitud, el tener ganas de aprender. Eso se nota. Como se dice por ahí, te contratan por actitud, te despiden por actitud. Actitud, te contratan, te despiden por actitud. Bueno, en la slide de antes puedes poner actitud en la parte de abajo de la parte izquierda. Bueno, básicamente, pues eso es lo que desde el punto de vista de la empresa, de una ingeniería, pero hablo por la mía, por la experiencia que puedo tener, pero creo que es extrapolable a cualquier otra. Sobre todo, un consejo, no vayáis con miedo. Como habéis visto ahí, preguntad todo lo que tengáis que preguntar. No se os va a exigir una gran responsabilidad. Somos conscientes que estáis aprendiendo, que vais a tropezar, que os vais a equivocar. No pasa nada. Si nos equivocamos nosotros, que llevamos... No sé cuántos años. No, vamos a decir. Bueno, yo me equivoco. No, reconozco que me equivoco. No, nosotros no nos es la cuestión de los años. Yo sé, si puedo hacer un comentario, muchas veces los becarios se los pone al lado, porque según donde entres, habrá gente que se interese en ti y gente que no le interese, porque estos chicos lo tienen aquí, lo tienen una temporada y paso de olímpicamente. Buscar a alguien que os dé trabajo, que os dé confianza. Yo he visto chavales entrar así, tenerlos arrinconados en un sitio, pasar meses y meses a acabar sus prácticas y no haberlos ni ayudado ni colaborado con eso. Creo que también eso sería triste. Si pasa es triste. Sí. En nuestro caso yo puedo decir que no ocurre así. Nosotros no somos de eso. Dentro de esa busquemos integrar a eso. O sea, nosotros no cogemos un becario para que se ponga a hacer fotocopias. A veces se paga y con cambios. Con cambios que también soy yo. No, se integran en equipos para que aprendan, para que ayuden, para que colaboren. No solamente pues, tienen su parte de desarrollo, pero siendo totalmente conscientes, estáis empezando, podéis llegar hasta donde podéis llegar y sin daros más responsabilidades de la que corresponde. Muy bien, hay que decir también de INECO que tiene desarrollado su propio concurso para identificar a los mejores, no solo ingenieros, sino en general entre todos los centenares de becarios que tenéis al año, escoger las mejores prácticas, ¿no? Lo cual han aplicado la metodología de este concurso. Hemos copiado. Y os habéis llevado a algún miembro de este jurado al otro jurado. Sí, porque lo vimos que era tan interesante, que es una forma de incentivaros también, ¿no? De mostrar atractiva, ¿no? Que queremos que nuestra compañía sea atractiva para vosotros. Eso es. Es importante. Y esto, pues tenemos un concurso igual. Pero vamos, eso dice mucho también sobre el compromiso no solo de la cúpula de la empresa, sino sobre todo del director de Recursos Humanos, que ha venido varias veces a estas sesiones aportando sus ideas, ¿no? Lo cual, la verdad es que en ese sentido creo que INECO es francamente modélico, ¿eh? Y os animo a que lo compartáis un poco más. Bueno, os podéis meter en nuestra página, bueno, a través de la red web. Estaremos encantados. Perfecto. Siguiendo con el programa, que además estamos razonablemente on time, el siguiente punto es hablar de este concurso de prácticas de excelencia, la cuarta edición, y tenemos aquí a nadie mejor que Rodrigo Pérez, que es codirector de este programa y que además miembro fundador del mismo. Él es doctor ingeniero naval y diplomado en altos estudios de defensa, es profesor asociado de la Escuela de Navales. Además, desde hace bien poco es el presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de Madrid y dirige distintas actividades en la firma Siemens, en el área naval. Y por tanto, pues es uno de los pilares de este programa y nos vas a dar una panorámica sobre el concurso que tenemos ahora en marcha. Sí. Bueno, muchas gracias, Ángel. La verdad es que no sé qué decir ya después de Carmen y Rafael. La verdad es que poco puedo decir, ¿no? Pero bueno, en el fondo, lo que hemos intentado con este concurso, y también hablo para aquellos que nos estáis atendiendo virtualmente,
es esa impresión que tiene alguna gente de que el becario es esa persona que le tienen doblando planos, como ingenieros, ¿no? Plegando planos, trayendo los cafés, etcétera. Cambiar esa visión completamente y mostrar a las empresas y a la gente en general que actualmente las empresas tienen un compromiso con los becarios y que ese compromiso se traduce en darles cada vez, vamos a decir algo así como más valor a las prácticas y que los becarios también aprendan durante la realización de sus prácticas cosas que servirán en el futuro. De hecho, podría contar un montón de anécdotas de cómo becarios en todo el mundo han sido los que han conseguido un nuevo invento, han conseguido la mejora de una productividad, porque a lo mejor han traído un aire fresco a la empresa, donde la empresa pues estábamos, bueno, o estaban intentando resolver los problemas como tradicionalmente se hacía en esa empresa. Y bueno, siempre es bueno traer gente que te puede traer una visión distinta. Yo siempre digo que las nuevas generaciones son siempre mejores a nosotros, ¿vale? Tienen sus pros y sus contras, como todos. No hay una generación mejor que otra, sino que lo que tenemos que hacer es aprender unos de otros, mejorar, en el fondo, las distintas promociones con las virtudes que tiene cada uno. Porque sí es cierto que hay gente que dice que habéis tenido las cosas muy fácil. Bueno, comentabas, Carmen, que en todas las generaciones ha habido una serie de problemas. Lo que sí es cierto es que vosotros tenéis una capacidad ahora más innata con el tema de la digitalización. No es que es el campo mío que llevo en SEM, ¿no? La digitalización del sector naval, pero sí es cierto que vosotros sois nativos de una serie de tecnologías que otras personas pues, han tenido que aprender. También es cierto que, bueno, tenéis otras problemáticas que también se solucionan gracias a ese trabajo colaborativo que también comentaba Rafael en la empresa. Es muy importante el trabajo en equipo y también muy importante el dejar un poco el ego fuera cuando estás trabajando. Mi experiencia es que la mayor parte de las discusiones que se tienen es por cuestiones de ego entre la gente. Y algo que se ha aprendido es que si todos, en cierta manera, aprendemos a escuchar y todos también participamos, pues seguramente salgan las cosas mucho mejor. Entonces, la finalidad del concurso es premiar a aquellos becarios que han estado en sus prácticas y que han mostrado, pues básicamente, tanto la empresa cediéndoles a ellos responsabilidad como a vosotros, también hablo a los que están atendiendo online, participando, pues han traído tecnologías nuevas, han hecho cosas muy interesantes, pues también hacerlas visibles al resto de vamos a decir, de las organizaciones a través del Instituto de Ingeniería de España. Así que, si estáis pensando, no solo vamos a dar 3 premios al ganador y 2 al CESI, sino también se va a hacer mención a los finalistas, ¿vale? Os habéis presentado un montón, este año ha sido un éxito en el número de inscripciones que hemos tenido. Hemos tenido que, durante esta primera parte, hacer un cribado y hacer una selección de esas solicitudes, y al final vosotros, los que habéis sido invitados a esta reunión, son los que habéis quedado en un primer, vamos a decir, como he dicho, filtrado. Luego, más adelante, según tenéis en las bases del concurso, pues el cierre de la presentación de trabajo será para el 18 de octubre. Sabéis que para el 18 de octubre tenéis que tener ya los avales de tanto el tutor profesional como el tutor académico. En el caso, comentaba Ángel, aparte de trabajar en el mundo empresarial privado, también soy profesor asociado en la universidad, también soy tutor de alumnos como vosotros, y es muy importante, esta es una recomendación que os hago a todos, que si podéis vincular las prácticas que hacéis a los trabajos fin de máster o aquellos que me habéis comentado antes que estáis en primero y a lo mejor todavía no habéis empezado a pensar en vuestro tema, si sois capaces de vincular esas prácticas que hacéis con ese trabajo fin de máster, seguramente sea mucho mejor. ¿Por qué? Porque traeréis el mundo universitario al mundo empresarial y viceversa. Así que es muy importante, ya os digo, que el día 18 de octubre tengáis los avales, propiamente dicho, casi todos los tenéis, pero bueno, tanto de vuestros tutores académicos como profesionales.
también el hecho de exigiros los avales es una forma que tenemos de vincular a ese tutor profesional y académico, porque muchas veces nos comentáis en otros concursos pues que ha habido cierta reticencia o a lo mejor el tutor académico no ha visto su presencia importante en la elaboración de vuestras prácticas. Entonces lo que intentemos es que ellos también se sientan parte de todo esto, porque también les premiaremos a ellos. No solo os premiaremos a vosotros, sino también a vuestros tutores académicos y profesionales, ¿vale? Así que se los podéis decir para saber que aunque tengas 60 años, te sientes muy honrado cuando el Instituto de Ingeniería te da un premio, ¿no? Te da una placa conmemorativa. Exacto, eso ya nos dirás Isabel. Isabel es quizás la persona más importante de todos nosotros. Bueno, entonces, el jurado se constituirá durante el mes siguiente, formado pues por personal de, bueno, personal, vamos a decir, Instituto de Ingeniería, somos, vamos a decirlo así, como que lo hacemos por gusto, ¿no? Entonces se formará por miembros de las asociaciones de ingeniería, por miembros también de REFUE, también por miembros de INECO, es decir, bueno, el tribunal como tal no se ha constituido todavía, sino que será constituido a posteriori de recibir las candidaturas. Y el fallo se emitirá antes del 22 de noviembre y luego, esto, tenerlo claro, no se van a comunicar los ganadores hasta el mismo día. Es decir, a todos vosotros, todos aquellos que seáis finalistas, no todos podéis ser finalistas, obviamente, porque hay un amplio número de candidaturas. Los que se consideren finalistas serán invitados a venir aquí en un acto solemne presidido por el presidente del Instituto de Ingeniería, y en ese acto se mencionarán quiénes habéis sido finalistas y de ellos se nombrará un ganador y 2 accesorios, ¿vale? Luego, posteriormente, tanto al ganador como a los accesorios les solemos pedir pues, que graben un vídeo, sobre todo mostrando, no ya un vídeo que tendréis que hacer de vuestras prácticas, sino también un vídeo de vosotros contando vuestra experiencia, cómo ha sido la experiencia tanto de presentar vuestra candidatura, vuestra experiencia como vuestros tutores, tanto en la empresa como en la universidad. Yo os digo que este tipo de prácticas en empresa, normalmente nos soléis contar que la parte de la universidad queda un poco oculta, así que es muy importante también que vosotros mismos hagáis participar a la universidad de estos premios. Y bueno, nada más, deseándoos muchísima suerte. Ya sabéis que en el mundo de ingeniería no se ha contemplado la habilidad de just in time, es decir, de hacer todo en tiempo, pero es muy importante, ¿vale? Así que nada, desearos muchísima suerte a todos y nada más, Ángel. Muy bien. ¿Quieres compartir el...? Sí, bueno, pero sí, hay unos criterios que podemos compartir. No me obedece. A ver, sí. No hay nadie de informática, supongo, ¿vale? Pero apagar y encender. Apagamos el programa. Porque estuve en alguna presidencia de elegir becarios en el INE, que lo que tenéis que hacer es dar mucha importancia a la presentación que vosotros hagáis. A la gente que estamos oyéndoos, a veces nos importa más cómo os dirigís a nosotros que lo que sabéis o no sabéis, porque eso es un poco relativo y profundizar en lo que sabéis es muy difícil. Recuerdo a alguien que conocía nada en la obra, porque había faltado el ingeniero que era el que sabía, hubo que ir solo, que era el director de la empresa, para presentar la cosa. Y ahora elige se enrolló de tal forma presentación, ¿no? que la gente acabó aplaudiéndole y no sabía nada de nada porque tenía que explicar en la mesa. Preparaos con simpatía, con agrado, con conocimiento del tema, pero echar la cara a vosotros al público va a ser lo que fundamentalmente os dé el paso. Está cerrado. ¿Dónde la tienes? Una presentación de Sí, pero está cerrado. Ahí, esa. Pues, perfecto. Pues ahora dejamos un minuto que se abra. Muy bien, pues ahora en el punto final vamos a compartir una recapitulación. Si has terminado. Sí. Y le das modo control L. Eso es. Vale.
Bien, entonces, un poco como resumen de los puntos que hemos visto, a lo largo de estos años hemos recogido unas lecciones aprendidas y unos factores de éxito que ya sabéis la tendencia que tenemos consultores e ingenieros en convertir esto en decálogos. O sea, siempre aparecen 10, ¿no? Entonces, yo he tratado de poner aquí unos atributos de una buena práctica y 10 puntos que me parecen críticos, ¿no? Figura siempre en primer lugar que el proyecto tenga un cierto contenido, que tenga metas que sean ambiciosas. Hemos visto prácticas verdaderamente notables de una generación de nuevas antenas en satélites. Hemos visto, en cambio, proyectos pues de muy bajo perfil, ¿no? Hay un poco de ambición, lo que antes decía también Carmen, ¿no? Entonces, podéis pensar también que el proyecto os viene dado y es difícil también modificarlo y ampliarlo, pero también vosotros, como decía también Carmen, insisto, podéis aportar ahí sugerencias y ampliar el alcance y darle mayor contenido al proyecto, ¿no? Y entonces, eso siempre va a ser bienvenido en una empresa no tóxica. Evidentemente, una empresa tóxica, esas sugerencias serán mal vistas, ¿no? Que no conocemos, no conocemos ninguno. Pero, desde luego, lo normal es que sean muy bienvenidos, ¿no? Entonces, evidentemente, que el proyecto tenga metas, retos. Hay una faceta importante que son los entregables, que os voy a contar, que os habéis pasado media carrera con entregables. Yo, que soy tutor de TFMs también, pues vivo de los entregables de mis alumnos, pero el hecho de poder cumplir esos entregables enlaza con lo que hablábamos de aptitud y actitud, ¿no? El hecho de la responsabilidad, los quick wins, que es poder acelerar todo lo posible los entregables o acelerar algunas de las aportaciones del proyecto, participar en el seguimiento, el jugar con los apoyos, todo el entramado de relaciones, que ahora lo llamamos stakeholders, pero que realmente es todo lo que tiene que ver y influye en las decisiones, que la ejecución sea eficiente, diferenciación, que la documentación sea notable, y esto sí que voy a destacarlo un poco porque hay veces que grandes proyectos están no muy bien presentados y también lo contrario se da. Proyectos bastante tirando a mediocres, en cambio, han sobrevivido porque se han apoyado en buenas presentaciones, etc., ¿no? Y desde luego, como también se ha dicho, el valor no solo se crea en vuestra carrera profesional. Por cierto, estos vídeos que estáis viendo, como decía antes Rodrigo, estamos también apoyando el hecho de que figure en redes sociales pues este tipo de distinciones que vosotros podéis también aprovechar en LinkedIn, etcétera, y nos encanta además verificar que se produce ese progreso en vuestras carreras, o sea que de verdad contar con que hay un beneficio intangible, algo más que intangible, que es el apoyo a vuestra carrera profesional, ¿no? Bien, entonces, además de esto, como os decía, yo he tratado de poner aquí 10 puntos que nos parece que son destacables, ¿no? Que es esa conexión con el equipo, que no quiere decir que tengáis que salir a tomar cervezas o a jugar al golf continuamente, pero que haya una integración dentro de lo que cabe con la compañía y con los elementos culturales, ¿no? Que esto sí que forma parte de un aprovechamiento. Algunos podéis decir, a mí eso no me va, no voy aquí a hacer la pelota, pero es algo que acaba siendo beneficioso para la empresa y para vosotros, ¿no? La vinculación de la práctica con TFM se ha dicho. Los mejores proyectos que hemos visto en estas 3 ediciones del concurso estaban casi siempre vinculados o bien con el TFM o con un doctorado. Y es obvio porque además del soporte conceptual académico había una vinculación a una práctica tangible, ¿no? La variedad de alcances y tecnologías, esto hace que el valor didáctico del proyecto pues crezca, ¿no? Porque estamos aquí no solo buscando el que seáis habilísimos en el software Python, por ejemplo, que estéis programando Python y tengáis toda la ONR y podéis hacer ejercicios de estadística fantásticos, sino que además pues, eso tenga
una, digamos, proyección más allá de la aplicación vertical, ¿no? Que haya un plan de trabajo, esto está clarísimo, las mejores prácticas, siempre ha habido un plan de trabajo y ha habido un cierto sistema de seguimiento, y luego que hayáis podido aportar, ¿no? Que vuestras contribuciones cuentan. Esto es siempre algo que hemos notado en las mejores prácticas. El tutor le pedimos también que opine sobre el alumno y es una constante. O sea, un muy buen trabajo está seguido de una aportación activa y reconocida por el entorno del alumno. Y luego, esa interacción con los dos tutores, bien es cierto que el tutor de empresa es más próximo, lo veis con más frecuencia, y además para eso está la Fundación, que también se preocupa de ello, pero el tutor académico, si bien es cierto que queda un poco lejos, sobre todo en las extracurriculares, claramente, pero verdaderamente en las mejores actuaciones se ha percibido que los dos tutores han tenido una aportación, ¿no? Como se ha dicho también, no solo los conocimientos técnicos, que como se decía antes, del valor en la mili que se suponía, ¿no? El ingeniero tiene que tener unos conocimientos técnicos, pero héteme aquí que no tanto de estas, yo creo que mal llamadas soft skills, que tienen que ver con la interacción con nuestro entorno, la sociología, la comunicación, la presentación, ¿no? La oratoria, que por cierto, a fuerza de insistir tanto en las soft skills, va a llegar un momento en que en las escuelas de ingeniería no se va a dar hard skills y entonces vamos a tener un pequeño conflicto porque saldrán grandes oradores y fantásticos políticos. Probablemente, ¿no? Bueno, el caso es que, como siempre, un equilibrio. El equilibrio es una muy buena palabra que antes la ha mencionado más de una vez Carmen, ¿no? La generación del conocimiento es para vosotros y para la empresa, que ese conocimiento además tenga una cierta vinculación con los datos. Esto ya es absolutamente una constante. Los que hemos estudiado ingeniería hace ya décadas, me parece que a ti te pasa también lo mismo, dimos estadística y poquito más sobre datos, ¿no? Hoy en día hay que saber algo más de datos, hay que interpretar, hay que hacer correlaciones, hay que preparar un algoritmo, establecer algún tipo de mecanismo de pronóstico, etcétera, ¿no? Ese tipo de información a lo mejor no está en la práctica, pero ¿por qué no incorporarla si tenéis conocimiento? Porque el tutor de empresa verdaderamente aplaudirá. Porque en vosotros hay un conocimiento que muy posiblemente a nivel académico y teórico no va a tener. O lo tenéis más fresco que, ¿no? Entonces, la parte de análisis e interpretación de datos cada vez es más importante y a ella le dedicamos mucha más atención y además refuerza los resultados de la práctica, porque están apoyados en la experimentación y en datos reales. Y en el sector también hay que tener miles de registros para que esos datos sean relevantes. Hay veces que no se puede hacer, pero en INECO, por ejemplo, en las prácticas del año pasado, las mejores prácticas vuestras en vuestro concurso estaban apoyados en proyectos que tenían muchos datos y habían generado conocimiento. Y desde luego ya, para terminar, pues el que se analicen al final de la práctica, y esto sí que es muy bueno, un feedback entre el tutor y el realizador de la práctica, con objeto de ver qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado, lecciones aprendidas. Y por último, comunicar. Esa es la fase en la que de alguna manera enlazamos con el concurso, porque realmente vais a venir a comunicar, a vender vuestro proyecto, las bondades del proyecto, por qué es útil, y hemos tenido prácticas en las que se ha demostrado que una determinada práctica, además de ser técnicamente viable y recomendable, tenía un rendimiento económico. O sea, se hizo hasta el análisis económico del proyecto. Esta es una práctica de excelencia. Bueno, entonces, realmente vender. O sea, venís a vender, que esto es soft skills también, venís a vender, pero seguro que en algún momento de vuestra
más que notable carrera futura profesional tendréis en algún momento dado que vender. ¿Por qué no aprovechar esta ocasión? Bueno, pues recordar que lo valoramos también, que la práctica tenga algún tipo de contribución a alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esto, de hecho, os pedimos que en la memoria final hagáis alguna mención a ellos, ¿no? Y recordaros también, Rodrigo, que estos son temas que utilizamos desde el jurado en la valoración. Ahí tenéis los pesos específicos que aplicamos. En la derecha, a la hora de valorar, están en las bases del concurso, la temática social, que el proyecto tenga una cierta temática social, que tenga dificultad, que haya originalidad e innovación, que haya impacto, que evidentemente el expediente del alumno o alumna sea adecuado, que haya una metodología de supervisión de la práctica, que se pueda presentar que ha habido un cierto seguimiento, la calidad de la documentación, el nivel tecnológico aportado y los estudios complementarios. Esto es algo que, desde el punto de vista de la ingeniería, INECO nos sugirió que también, si el alumno o la alumna tenía otros estudios complementarios a los del máster habilitante, también lo consideramos como un mérito. Y a la izquierda tenéis un poco la correlación entre lo que vamos buscando en el jurado y lo que os pedimos en la presentación, ¿no? Que esté bien preparada, que haya un orden, un argumento, que sea convincente, que sea clara. Debéis de partir de la base de que aquí hay muchos ingenieros, pero no necesariamente vamos a saber de todo, entonces tiene que ser algo didáctica la presentación, que traslade convencimiento, es decir, que estáis verdaderamente orgullosos de lo que habéis hecho. Bueno, dices que a lo mejor esto va a ser un poco difícil, pero bueno, es una buena práctica el demostrar esa satisfacción. Por supuesto que se ajusta a los tiempos, porque no recuerdo el tiempo que damos para la presentación final. Para la primera 5, 3 minutos para la final. Estas serían 3. Esto es, 3 minutos. Y que incluye la opinión de los tutores e incluye lecciones aprendidas. O sea, que nos digáis al final qué es lo que consideráis oportuno. Tengo aquí un vídeo muy breve de una práctica que fue finalista. Voy a ver si lo encuentro. ¿Dónde estamos? Sí, Échame una mano. Sí. Es una práctica realizada en Acciona sobre temas. Está en el de la izquierda, el vídeo resumen. Vídeo resumen, ese. Es una práctica que es un buen exponente de lo que es un buen trabajo. Bien. Tiene que ver sobre el reconocimiento de los residuos. A todos, mi nombre es Juan Ruiz y a continuación les voy a presentar en qué ha consistido mi trabajo durante mis prácticas del máster en innovación tecnológica por la Universidad de Navarra. Bueno, mis prácticas las he desarrollado en Acciona, en el departamento de innovación, y mi trabajo ha consistido en desarrollar el prototipo de un dispositivo que sea capaz de clasificar imágenes de residuos sólidos, además de fomentar una serie de hábitos sostenibles entre los ciudadanos y optimizar las rutas de recogida de residuos. Como tutores académicos he tenido a Andoni Beriain y a nivel de la empresa, bueno, en Acciona he tenido como manager a Elena Navarro y como supervisor técnico a Jorge Artieda. Es muy afortunado, 2 tutores. La solución que planteamos se trata de un dispositivo que es capaz de clasificar entre 6 categorías de residuos y asociar entre 4 contenedores objetivos. Esta sería la imagen del dispositivo y bueno, a continuación os enseñaré una pequeña demo. Aquí se puede ver cómo el usuario inicia el dispositivo y le presenta el residuo a la cámara. La cámara capturará una imagen, la procesará y le mostrará al usuario un resultado diciendo qué tipo de residuo es y a qué contenedor lo debe depositar. Además de que finalmente le muestra una serie de informaciones con las que fomente esos hábitos sostenibles y evite futuros problemas de clasificación. Bueno, un poco las conclusiones del proyecto son básicamente que ha sido un éxito el hecho de poder generar un prototipo que sea operativo y el cual tenga funcionalidad.
Respecto a los retos, básicamente fueron dos: la generación del modelo de clasificación de imágenes y el desarrollo de la aplicación de Tkinter mediante Python. Las limitaciones que ha habido ha sido la necesidad de capturar imágenes con las que reentrenar los modelos, y bueno, también ha sido un éxito generar esos medios de colaboración tanto con las dos líneas de negocio de Acciona como con Amazon Web Services. Bueno, como lecciones aprendidas, comentar dos por encima de todas. La primera de ellas es la importancia de encontrar un caso de uso de la tecnología que de verdad resuelva una problemática en la empresa, y la segunda es la importancia que tiene la inteligencia artificial dentro de la transformación digital que está experimentando el sector industrial y de la cual me gustaría formar parte en los próximos años. Bueno, en esta diapositiva el objetivo es presentar cuál ha sido la opinión tanto de mi tutor académico como de mi manager dentro de Acciona sobre el proyecto que he estado realizando. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo y espero que les haya gustado el proyecto. Un saludo. Muy bien. Entonces, como veis, es una práctica que tenía reconocimiento de imágenes, algoritmos, aplicaciones prácticas, salir de Acciona, de una división de Acciona para ir a otra división de Acciona, aplicarlo, verificar los resultados, desarrollar el algoritmo y crear ese caso de uso a escala pequeña. No tiene por qué ser un arco de iglesia, ¿no? Bueno, pues esto es lo que en esencia queríamos compartir con vosotros. Este es un ejemplo de una práctica y un buen desempeño, ¿no? Ya sabemos que para que todo esto funcione, pues tiene que haber una serie de condiciones que lo faciliten. Algunas son exógenas, otras son endógenas, y la sugerencia que os hacemos es que tratéis de desarrollar las endógenas, porque al final eso va a ir fundamentalmente en vuestro beneficio. Es una situación win-win que verdaderamente, para aquellos que no hicimos prácticas porque no se hacían prácticas en nuestra época, algunos teníais la suerte, yo no la tuve, pues reconozco que es una enorme oportunidad que tenéis en vuestra carrera profesional, y desde ese punto de vista solamente deciros que tratéis de aprovecharlo. No sé si hay alguna pregunta entre los escuchantes y entre vosotros mismos, si queréis algún comentario que hacernos. Si queréis empezamos por vosotros y así damos más tiempo. Claro. ¿Tenéis algún comentario, pregunta? ¿Alguna duda? Sí, yo dos cosas quería preguntar. La primera, muy fácil, el entregable en sí es un vídeo. ¿No documentación extra o también? Sí, está la documentación que hay que entregar, que están las bases sobre informe tutor y tal, pero luego lo que tiene más visibilidad que analizamos es vuestra presentación. Vale. Y la otra es, para unas prácticas que no son puramente técnicas, ¿qué consejo daríais para resaltar el valor? ¿A qué te refieres con que no son puramente técnicas? Bueno, en mi caso, Sí. yo estoy haciendo prácticas con el Colegio de Ingenieros Industriales. Entonces, Sí. el proyecto es hacer actividades en la Escuela de Industriales de la Politécnica, que es donde yo estudio, Sí. para que los estudiantes conozcan de primera mano lo que es el mundo de la arquitectura y la ingeniería de verdad. Entonces, es un proyecto ambicioso en el sentido de que al final se ha hecho este año por primera vez, organizar todo para pues, tener contacto con empresas, con y poder fomentar un poco esas relaciones con universidad y empresa. Y entonces, claro, lo que pasa es que no es, digamos... Sí, bueno, a ver, no hemos hablado sobre las distintas actividades profesionales que tenéis vosotros, ¿no? Está una parte que es la técnica y luego hay otra que es la de organización. Es decir, de hecho, cuando más experiencia vas adquiriendo en la empresa, es muy posible que te vayan moviendo hacia puestos de gestión de empresa. Y por supuesto son totalmente válidas. Exacto, pero yo creo que es un caso clarísimo de volver a lo que yo decía de los datos. O sea, estos proyectos que tienen que ver con la creación de una mejor relación con el entorno, con la Fundación Universidad de Empresa, con la propia Fundación de Fomento de la Innovación, porque yo estudié en tu escuela, etcétera, pues de lo que se trata es de preparar un balance scorecard, o sea, unos datos de resultados históricos y ver cómo tu contribución está mejorando esos datos. Tú estás haciendo de consultora interna y esa labor de consulta se apoya mucho en preguntas, en por qué hacerlo así, por qué no hacerlo de otra manera,
y en generar un valor en el entorno de la universidad. Y tenéis ahí miles de cosas que hacer con los emprendedores, con los spin-off, con la relación con alumni, con las... sí, hay miles de cosas y lo que tenéis que hacer es no solo bla, 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 perdona, sino poder demostrar que hay una aportación y una contribución. Y ese es verdaderamente tu reto. Centrarnos en el impacto. Exacto. Por ejemplo, encuestas a la gente que asiste. Exacto. Y sobre todo la parte que concierne a ti, ¿vale? Tienes que, o esto lo recomiendo para todos, es que tengáis espíritu crítico. Es decir, que a lo mejor vosotros habéis aportado, lógicamente vosotros no vais a ser los directores del programa en el que estéis involucrados, pero sí a lo mejor vuestras aportaciones, cosas que vosotros habéis pensado que son positivas, elementos vuestros, no tiene por qué ser porque tú has encontrado un RFID que ha mejorado la productividad de la empresa, sino en qué partes has aportado tú más. En tu caso es gestión, pero también tienen que haber un resultado a través de unas encuestas que la gente diga, oye, a mí me ha aportado esto. Gestión de patentes de la escuela. Gestión de patentes, el ver cómo eso se puede dinamizar. Gestión del conocimiento, el contribuir a que el conocimiento se difunda, el contribuir a que el entorno social de la Politécnica, bueno, en este caso las escuelas industriales, pues crezca. Es decir, y claro, ahí es de los proyectos en donde la relación con analytics y con datos es vital. Y por cierto, si te puedo dar alguna sugerencia, encantado de hacerlo. No, como comentaba ya que de mis tiempos cuando hice prácticas, creo que tú en las prácticas tú vas a conocer a la empresa te va a conocer. Es un juego de comunicación de ambos. No es que te den las cosas por regalo, sino que van a analizar tus experiencias, tus conocimientos para luego contratarte o contratar a otra persona. Y vosotros tenéis que conocer a la empresa para saber qué haces, meterán en un proyecto, como dice Ángel, ese proyecto colaboraréis lo mayor posible y después haréis un report sobre lo que habéis hecho en ese tiempo de experiencia y sobre ese report pues la empresa dará buenas opiniones, los tutores darán una opinión y todo. Pero que es un win-win, vosotros ganáis y ellos ganan. No es que os hacen un favor o tú vosotros hacéis un favor a nadie. Es una especie de conocimiento mutuo en ese tiempo que estéis en la empresa, que el Estado paga o lo que sea para que vosotros tengáis esa introducción. Mi experiencia en el SIDESA, en Avilés, que estuve allí unos meses y pico, pues eso, al final fue todo escrito, en aquel entonces no había ordenador ni esas cosas, pero un poco así es. ¿Hay alguna pregunta ahí, no? Sí. Un compañero, bueno, buenas tardes en primer lugar, muchas gracias por las diferentes ponencias. En mi caso estoy realizando las prácticas en Valladolid, en el área de biotecnología, aquí en Almería, y me gustaría saber qué impacto puede tener en mi presentación que debido a problemas con propiedad intelectual dentro de la empresa no me dejen compartir ciertas tecnologías que he utilizado. Bueno, he trabajado en parte con tecnologías de reconocimiento de imágenes aplicadas a mejora genética. Yo creo que la pregunta está muy bien traída, es decir, ¿necesitamos nosotros ver algún tema de propiedad intelectual? Yo creo que lo que necesitamos es saber el efecto de esta tecnología y no tanto los componentes de esa tecnología. Nosotros no lo vamos a replicar. No. Lo que sí pedimos es que queden exonerados nuestros posibles riesgos, ¿no? Es decir, que no haya ningún tipo de problema en temas de compartir propiedad. Pero lo único que necesitamos es que nos llegue los efectos de esta tecnología, no tanto las bases conceptuales de la tecnología. Y nada más lejos de nuestra intención que además generar un problema en las empresas. De hecho, sabéis que cuando presentáis vuestro trabajo fin de máster, aquellos que lo queráis presentar, suele haber un tic que es este trabajo es confidencial y por tanto no va a estar a disposición del público. Sí, por cierto, ¿tú eres, perdona? Yo, Lara. Lara, Sí. has preguntado antes por lo que hay que entregar y es el vídeo, pero también es una memoria. Es la memoria, pero
cuando Ángel os ha presentado qué se valora, ha habido una parte que es la presentación. Vale. Es decir, por un lado se valora el entregable de la memoria y por otro lado se valora vuestra presentación. La parte hard es la memoria, la parte soft es el vídeo. Así que si hay algo con propiedad intelectual o que no queráis que se muestre, no lo ponéis ni en la memoria ni lo ponéis en el vídeo. ¿Alguna cosa más? Yo quería preguntar acerca de cómo relacionar, porque yo es verdad que he hecho las prácticas y luego sí ha dado pie a el conocimiento que he adquirido para aplicarlo a mi TCM, pero no es un TCM de la empresa. Entonces no sabía cómo relacionarlo, cómo juntarlo, porque al final es verdad que sí me ha afectado el pasar por la empresa y hacer las prácticas, pero no es un TCM para la empresa ni de cosas específicas. No, es una práctica y la práctica está, digamos, reglada dentro del mecanismo de convenios con la Fundación Universidad Empresa, ¿no? Entonces, ¿es curricular o es extracurricular? La práctica. Ha tenido un poco de todo. Bueno, las dos entran en las bases del concurso. No es obligatorio, es decir, tenedlo en cuenta, no es obligatorio que vosotros, vuestro trabajo fin de máster, tenga que ver con las prácticas. Solo hemos mencionado que desde el punto de vista de la universidad es muy beneficioso que ese conocimiento que habéis adquirido en la empresa lo volquéis también en la universidad y no solo que haya sido unidireccional tradicionalmente, sino que exista ciertas sinergias y cierta bidireccionalidad. Sobre todo yo creo, porque sobre todo lo que con este tipo de programas lo que también intentamos es que la propia universidad y los tutores visibilicen lo que habéis aprendido en la práctica junto a vuestro tutor empresarial o profesional. O sea, es una forma también de, muchas veces las extracurriculares o que el tutor de la universidad, como os comentaban antes, no tiene tanta relación con vosotros, que vosotros lo podáis visibilizar para que ellos vean también, es decir, cuáles son los beneficios. O sea, es una forma de volver a enganchar en ese punto a la universidad. Y es verdad que es una forma de utilizaros, ¿vale? De forma beneficiosa, pero con esta idea de, oye, que desde la universidad también se vea la importancia de las prácticas y de atraer a la empresa al mundo universitario. ¿Vale? O sea, por eso pensar también en este punto que aunque tus prácticas, el TFM no haya sido directamente, no tenga nada que ver, pero si tú eres capaz de llevar, de atraer y de enseñar incluso a tu tutor académico para lo que te ha servido la práctica en tu TFM, eso para este proyecto de excelencia y de prácticas de excelencia nos viene más que bien. Sí, es una buena práctica. ¿Alguna cosa más por vuestra parte? ¿No? Isabel, ¿tú quieres decir algo, por favor? Por favor, es la secretaria técnica de la red de Fundaciones Universidad de Empresa. La red de Fundaciones Isabel, Empresa con el Instituto INEC organiza el concurso y bueno, nos da enhorabuena por haber pasado la criba inicial y también por atreveros a este reto, ¿no? Que, como dice Carmen, demuestra que tenéis la motivación que hay que tener y la confianza también en vosotros en que vais a conquistar este concurso. Así que agradeceros la participación y desearos mucha suerte. Muy bien, pues oye, si no tenemos nada más, muchas gracias a todos los que nos han seguido, muchas gracias a vosotros y la verdad es que estamos deseando ver vuestros trabajos y aprender, porque el mentor es alguien que, como sabéis, guía. El mentor es una figura que aparece ya en la Odisea y él es fundamentalmente un guía, o sea, alguien que guía. Lo que hemos hecho en estas sesiones es guiaros, pero vosotros sois absolutamente libres para aplicar estos conocimientos que os hemos compartido de la manera más adecuada desde vuestro punto de vista. De acuerdo, muy bien, pues muchas gracias. Buenas noches.